Remordimiento. Todos lo hemos experimentado, ¿no es cierto? Una vez un médico tuiteó: ¿cuál es tu mayor remordimiento? Esperaba que algunas personas dieran respuestas como: lamento trabajar demasiado o lamento no pasar suficiente tiempo con mis hijos. Pero se sorprendió cuando la gente respondió que lamentaba no haber recibido suficiente educación, no haber estado junto a sus seres queridos mientras morían, haber conducido en estado de ebriedad y causado la muerte de otra persona. Y uno de los casos más tristes que conozco provino de un pastor que conducía tarde una noche y comenzó a sentir sueño. Sentía que el Espíritu Santo le decía que se detuviera y descansara un poco. Pero antes de hacerlo se quedó dormido y chocó contra un automóvil conducido por una madre de 5 hijos. Vivió con remordimiento por esos años, por el resto de su vida y por esos niños que tuvieron que crecer sin madre. Una culpa de la que nunca pudo recuperarse. Volveré en unos momentos. Tal vez tengas remordimientos. Y hoy voy a compartir contigo la historia de un hombre que permitió que su esposa lo influenciara para tomar una decisión imprudente. Y cómo esa sola acción desencadenó una catástrofe de magnitud y dolor para la raza humana. Estoy hablando de Adán. Su historia comienza en el primer libro de la Biblia. Y durante la primera semana de la creación, cuando Dios hizo este mundo. Leamos juntos lo que dice el libro de los comienzos, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sabemos que Dios le está hablando a alguien porque la palabra nuestra es plural, lo que indica que hay más de uno presente. Y Pablo concuerda con esto en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, donde escribe: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, ¿captaste eso? Dios creó todas las cosas a través de Jesucristo. Había sido un misterio a lo largo de todas las épocas. ¿Quién era ese nosotros? Pero Pablo expuso para que todos lo vieran y entendieran. Y la segunda parte del versículo es alucinante. Dice: conforme a nuestra semejanza. Ser creado a la imagen de Dios es un privilegio increíble. No hay mayor muestra de amor que crear a un ser humano a imagen de Dios. La creación de Adán no fue un capricho. Cada músculo, cada órgano, cada célula fue diseñada detalladamente utilizando un plan divino. Fue hecha para parecerse a su Creador, con ojos para ver, oídos para oír y un corazón para amar y conectarse. ¿Alguna vez has visto el intenso deleite en el rostro de un niño pequeño mientras crea cosas con la plastilina, esas masitas que se puede dar formas? Si podemos divertirnos tanto creando con plastilina, imagina la emoción de Jesús mientras formaba al hombre de los elementos del polvo de la tierra. La Biblia continúa la historia en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Imagina este cuerpo sin vida, pero bellamente formado por las manos de Dios. Y el Creador del universo arrodillándose mientras sopla el aliento de vida en el rostro de Adán. Y de repente este ser toma vida, con un intrincado sistema de sangre y venas y arterias, nervios y órganos. Algunas personas afirman que este maravilloso cuerpo evolucionó. Pero la Biblia dice que fue diseñado con un sistema inmunológico, un cerebro capaz de aprender, razonar, amar y almacenar más conocimiento que cualquier computadora jamás diseñada. Con una visión perfectamente clara, Adán mira directamente al rostro de Dios. ¿Te imaginas ese primer contacto? Seguramente Jesús sonreía mientras extendía su mano para levantar a Adán. Deben haber tenido mucho de qué hablar y mucho que descubrir.
Puedo imaginar a Dios caminando con Adán por el jardín mientras señalaba a todos los animales y le daba a Adán el honor de nombrarlos. Poco después, la mente aguda de Adán nota algo. Todos los animales tienen una pareja. Y mientras Adán observa expectante a Jesús, su creador sonríe y luego realiza la primera cirugía en la historia, cuando toma una costilla del costado de Adán y forma la primera dama, mejor conocida como Eva. Así se dio el primer matrimonio. Y te puedo decir esto, nunca hubo un mejor lugar para una luna de miel que el jardín del Edén. La feliz pareja comenzó su vida explorando juntos el hermoso jardín. No sé, tal vez sentados sobre un elefante dócil o encima de una jirafa alta, quién sabe. Deja volar tu imaginación. Todos los animales eran mansos al principio. Uno no tenía que temer a los lobos salvajes. No había hiedra venenosa. No había dolor. Y a medida que continúas leyendo Génesis 2, descubrirás que había oro y piedras preciosas en la tierra. No hay forma de describir la belleza prístina de un mundo libre de contaminación, de tráfico y de pobreza. Dice Génesis 2, 16, 17, todo esto es para ustedes, le dijo Dios, excepto un árbol. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Por supuesto, Adán no tenía una idea real del significado de la muerte o del mal, pero sí sabía lo que significaba el amor. Dios era amor. Dios lo había creado a su propia imagen. Dios lo había formado con sus propias manos y le había dado aliento de vida. Disfrutaba de las conversaciones cara a cara con Jesús y los ángeles. Adán tenía todas las razones para estar feliz y contento con su vida. Vivía en un paraíso tropical con toda la riqueza y la belleza del mundo a sus pies. Nada le fue retenido, a excepción de un árbol. Sabes, muchas personas se han preguntado por qué Dios le dio a Adán y Eva una opción. ¿Por qué no los programó para que obedecieran automáticamente como el sol y la luna? Si Dios conoce el principio desde el final desde el principio, Él sabía lo que harían, ¿no es cierto? Al volver a esta corta pausa, estudiaremos la siguiente pregunta. ¿Debía Dios haberle dado a Adán y a Eva la opción de elegir? Nos veremos en unos instantes. Bienvenidos a Mi Lugar con Jesús, un nuevo espacio para los niños donde encontrarás juegos divertidos de palabras, actividades, recetas, hojas para imprimir y colorear, un plan mensual de lectura de la Biblia y videos con versículos para memorizar. Todo esto y mucho más en milugarconjesús.com. Visítanos ahora mismo. Gracias por sintonizar Escrito Está. Tengo una pregunta para ti. Si Dios conoce el fin desde el principio y sabía lo que harían Adán y Eva, entonces, ¿debió Dios darles libertad de elección? Sin duda, Dios tenía un grave problema en sus manos. Adán y Eva no eran los únicos seres en la tierra. Lucifer, que una vez más había sido el ángel más alto del cielo, también estaba allí. Y la Biblia describe la situación en Isaías capítulo 14, versículos 12 y 13. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Sin embargo, en vez de ser exaltado por encima de Dios, Lucifer fue expulsado del cielo. Ahora bien, si Dios hubiera destruido a Lucifer por rebelarse contra él, los demás seres celestiales habrían servido a Dios por temor. Siempre habrían cuestionado la justicia de Dios. Y Dios quería que sus criaturas lo amaran libremente, así que les otorgó la libertad de elección, aunque eso significara que pudieran elegir mal. Considera esto. ¿Querrías un cónyuge robot que haga lo que dices porque está programado para hacerlo?
¿O preferirías un cónyuge que quiera pasar el resto de su vida contigo simplemente porque te ama? ¿Preferirías un cónyuge que se encoge detrás de la puerta cuando llegas a casa o uno que corre con sus brazos ansioso para abrazarte? Tengo un amigo que trabaja en un albergue para cónyuges maltratados. Diariamente mujeres e incluso algunos hombres entran para esconderse de la misma persona que se comprometió a albergarlos y protegerlos por el resto de sus vidas. Son historias tristes y horribles, pero el final siempre es el mismo. Eventualmente el amor es reemplazado por el miedo, porque golpear a alguien para someterlo solo empeora el problema, no lo soluciona. El cónyuge o hijo abusado eventualmente se aleja y nunca mirará hacia atrás, porque el amor ya no es la base de su relación. Y los seres humanos fueron creados con la necesidad de ser amados y aceptados. La libertad de elección está arraigada en cada uno de nosotros, porque así nos hizo el Creador. Dios no obligará a nadie a obedecerle, así que le dio a la humanidad la capacidad de elegir. Le dio a Adán y Eva la prueba más simple. Dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la Biblia nos cuenta que hizo que Eva se acercase al árbol. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué ella se acercó al árbol? Podría haber sido por curiosidad o tal vez estaba siguiendo una hermosa flor tras otra y perdió el rumbo de su camino. Ahora, mientras leemos la Biblia, parece que de alguna manera ella se había separado de su esposo. Si Adán hubiese estado con Eva cuando ella se acercó a la serpiente parlante, sin duda le habría advertido, cariño, ten cuidado, algo no anda bien. Pero Adán al parecer no estaba allí. Y el diablo sembró la duda en la mente de Eva cuando se dirigió a ella con esta pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Estaba sugiriendo sutilmente que Dios estaba restringiendo o reteniendo algo. Y Eva escuchó y objetó. Entonces Satanás cambió sus tácticas a la adoración y el encanto, insinuando que Dios simplemente no quería que ella fuera tan sabia como él. Eva, mira, si una serpiente como yo comí de este árbol puede estar hablando, ¿qué puede hacer contigo? Imagínate. Decidió que había algo mágico en la fruta porque las otras serpientes y animales no hablaban y esta serpiente estaba conversando con ella. Y Eva tomó la fruta en sus manos y al ver que nada le sucedía, concluyó que Dios había cometido un error. Ella comió de la fruta y luego la compartió con Adán. Adán sabía exactamente lo que había sucedido. Sin duda Dios le había advertido acerca de Lucifer, que había sido arrojado del cielo. También sabía que la consecuencia de desobedecer a Dios era la muerte. Así que Adán debía tomar una decisión. Tal vez no soportó la idea de vivir sin Eva y fue por eso que decidió compartir su destino. Tomó el fruto que ella le ofreció y lo comió. Ahora, según 1 Timoteo 2:14, Eva fue engañada, pero Adán sabía muy bien lo que estaba haciendo. Inmediatamente la hermosa luz de justicia que los envolvía se desvaneció. Se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. Intentaron coser hojas de higuera para cubrirse y luego corrieron a esconderse. Como verás, estos son los patrones de comportamiento que comenzaron con Adán y Eva cuando pecaron y continúan hasta el día de hoy. Primero el pecador trata de encubrir el mal que hizo. Luego huye lo más lejos posible de las consecuencias, seguido por el juego de la culpa. Y en este caso, Adán le echó la culpa a Dios y a su esposa. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y Dios le vuelve hacia Eva, se vuelve y le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer responde, la serpiente me engañó y yo comí. Dios había sido muy claro. La muerte era la sentencia, pero no solo para Adán y Eva, el mundo entero comenzó a morir lentamente. Semejante a una linterna completamente cargada, es brillante al principio. Asimismo, Adán y Eva estaban llenos de vitalidad. Su visión era clara, su piel impecable, sin arrugas. Pero gradualmente, la luz de la linterna se vuelve más y más tenue a medida que la batería consume su energía. Así le sucedió a la primera pareja. Y así nos pasa en la actualidad.
Nacemos con energía y vida, pero a medida que envejecemos, las baterías se vuelven cada vez más tenue. A Eva Dios le dijo lo que aparece en Génesis 3:16. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y Adán, lo dice Génesis 3:17 y 18, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. A pesar de haber sido rechazado, Dios continuó cuidando del ser humano. El trabajo estaba destinado a ser una bendición y sigue siendo una bendición física y mental que proporciona ejercicio, sol, aire fresco y una sensación de logro. Ese sentido de logro trae alabanza al Creador y por lo tanto también se convierte en una bendición espiritual para otros. Y Dios continúa diciendo, Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. A Dios nunca le toman las cosas por sorpresa. Cuando regresemos el hermoso plan de redención de Dios para restaurar al ser humano, ¿cómo lo logrará? Ya lo sabremos al regresar. Dios cuida y sostiene todo lo que creó. El que sustenta a los innumerables mundos diseminados por la inmensidad, también tiene cuidado del gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van a su trabajo o están orando, cuando descansan o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en el palacio o cuando el pobre se reúne con sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. No se derrama lágrima sin que Él lo note. No hay sonrisa que pase para Él inadvertida. La historia de Adán es trágica, y si terminara con Dios diciéndole que volverá al polvo sería deprimente. Pero no termina ahí. Dios no dejaría a sus hijos sin esperanza. Después de maldecir a la serpiente, Dios dijo lo que está en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra enemistad quiere decir hostilidad u odio. En el vocabulario de hoy, Dios estaba diciendo, pondré enemistad entre Satanás y mis hijos. Uno de las simientes de Adán y Eva, Jesús, Él tomaría sobre sí mismo la naturaleza humana y acabaría con el poder de la serpiente conocida como Satanás. Satanás trataría de matarlo, pero así como un hombre aplasta la cabeza de una serpiente venenosa con su talón para salvar a sus hijos, el Salvador sacrificaría su propia vida para salvar a la humanidad, aplastando por completo la cabeza de la serpiente. Esta era la esperanza de Adán y Eva. La pareja arrepentida fue expulsada del jardín del Edén y la puerta estaba custodiada por un ángel que sostenía una espada para proteger el árbol de la vida. Dios no quería que comieran la fruta y se convirtieran en pecadores inmortales. Fue un precio demasiado caro para un pecado que podríamos considerar pequeño. Pero la vida siguió. Solo que ahora las cosas eran diferentes, muy diferentes. El alimento que antes estaba disponible para la recolección de la pareja, ahora tenía que ser cultivado. Adán tendría que hacer frente al trabajo duro. Sabía que lo merecía, sí, pero ahora los animales comenzaron a atacarse unos a otros y el mundo desde entonces ya no fue igual. Una vez amistosos, esos animales ahora comenzaron a escabullirse de la presencia de Adán con miedo, como si ellos también supieran que él era responsable de su difícil situación. Las flores perdieron sus pétalos, los árboles perdieron sus hojas. Eva lloraba de dolor al dar a luz a sus hijos. Era demasiado. Lo único que mantenía a Adán en marcha era la esperanza de que uno de sus hijos sería la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría sus vidas de una vez por todas. Pero no ocurriría durante la generación de Adán. Su primer hijo, Caín, se convirtió en el primer asesino del mundo. En un ataque de cólera
mató a su hermano Abel. La muerte había llegado a la familia de Adán, y Adán perdió 2 hijos ese día, mientras Caín huía, un hombre marcado. Imagínate el dolor y la culpa que sintió este primer grupo de padres al enterrar el cuerpo sin vida de su amado hijo, sabiendo que el pecado y la muerte se produjeron debido a su decisión de desobedecer a Dios. ¿Recuerdas cómo Adán fue hecho a la imagen de Dios completamente sin pecado? Esa imagen cambió cuando el pecado dejó su marca en su rostro, en sus pensamientos y en su cuerpo. Génesis 5:3 nos dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Los hijos de Adán heredaron la naturaleza caída de sus padres. Y a medida que pasaban los años, Adán vivió hasta los 930 años. Recuerda, él fue hecho perfecto por las manos de Dios. No se le transmitió ninguna mala genética. Tampoco había enfermedades prevalentes, como lo hay ahora. No había diabetes, no había cáncer. Adán vio crecer a sus hijos y convertirse en padres. Vio crecer a sus nietos y convertirse en padres. Sin embargo, cada generación se volvía un poco más rebelde a medida que la maldición del pecado penetraba la tierra. Y Adán hizo lo que pudo para detener la marea del mal. Contó la historia de su creación y su caída a todos los que quisieron oír. Fue entonces cuando Dios hizo algo realmente espectacular para animar a todos. Nació Enoc, descendiente de Set, el hijo de Adán. Y Adán todavía vivía y les contaba a todos acerca de su maravilloso creador y la promesa de que algún día el mundo sería restaurado. Adán le habría contado la historia a Enoc. Ahora Enoc vivió 65 años y luego engendró un hijo. Fue después de tener a su pequeño en brazos que Enoc comprendió el sacrificio que Dios haría un día al dar a su propio hijo para salvar a la familia humana. Día y noche se comunicaba con Dios y su fe se engrandecía. Esta era la relación que Dios anhelaba con Adán al principio. Y durante 300 años, esta relación se hizo tan fuerte entre Dios y Enoc que la Biblia dice en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El traslado de Enoc al cielo fue conmovedor. Trajo aliento a todos los que optaron por seguir a Dios. Dios estaba declarando que es galardonador de los que le buscan. Piensa sobre esto. Adán nació en un mundo perfecto y eligió pecar. Enoc nació en un mundo pecaminoso y eligió escuchar la voz de Dios. Todos tenemos esa opción. La gracia de Dios estará allí para cualquiera que lo elija. En un momento Adán fue el hombre más feliz del mundo y en otro se convirtió en el hombre más triste del mundo porque vio las terribles consecuencias del pecado. Afortunadamente murió antes del diluvio. Hubiera sido demasiado doloroso para él ver la destrucción del hermoso mundo que Dios había diseñado. Pero la condición del mundo se había vuelto tan deplorable que la Biblia dice en Génesis 6:5 y 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Adán y Eva pudieron haber vivido en un mundo perfecto, pero demostraron falta de fe al consumir fruta del árbol prohibido. Pero Jesús vino a esta tierra imperfecta y se convirtió en el segundo Adán. Lucifer y sus demonios lo atacaron de todas maneras posibles, pero eligió no sucumbir ante las tentaciones del enemigo. Aceptó la sentencia de muerte para que tú y yo podamos vivir. Ha prometido restaurar el nuevo Edén, como dice Isaías capítulo 51. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Y ahora, para concluir, debo decir que hoy nos encontramos al borde de la eternidad, confrontados todos los días con la elección que Adán tuvo que hacer. Puedes elegir ignorar la palabra de Dios o, como Enoc, puedes elegir caminar con Dios todos los días.
Adán se arrepintió de su pecado y Dios prometió restaurarlo al jardín del Edén. Oh, yo quiero estar allí cuando los dos Adanes se encuentren cara a cara de nuevo. ¿Y tú? Es tan fácil como levantar los ojos al cielo y decir: Dios, quiero caminar contigo. Toma mi corazón y haz lo tuyo. ¿Puedes hacer eso ahora mismo? La historia de Adán nos alienta a saber que Dios es un Dios perdonador. Y si Adán puede salvarse después de lo que hizo, Dios definitivamente quiere salvarte a ti también. Confía en Él, acepta su perdón y restauración. Camina con Dios todos los días y ten la certeza de que Dios caminará contigo. Acompáñame en oración. Padre Celestial, tenemos mucho que aprender de la historia de Adán. Tenemos mucho que aprender acerca de nosotros mismos y mucho que aprender acerca de ti. Reconocemos que en nuestra humanidad somos débiles. Reconocemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Pero reconocemos que eres misericordioso y lleno de gracia, dispuesto a perdonar. Y ahora nos arrepentimos de nuestros pecados, reconociendo que fueron nuestros pecados los que clavaron a Jesús en la cruz. Creemos que un día Jesús regresará a esta tierra y que junto a Adán podremos declarar: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias por extender tu gracia a toda la humanidad. Bendícenos ahora mismo, manténnos cerca de tu corazón siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Uno se pregunta, ¿vendrá el fin del mundo demasiado pronto para algunos? ¿Ocurrirá la segunda venida de Cristo demasiado pronto? Cuando escuchamos acerca del fin del mundo, la mayoría de la gente piensa en que Dios hará llover sobre nosotros castigos terribles. Es cierto que Dios es el que controla la historia, pero no debemos olvidar cuál es la verdadera fuerza destructora. Es el pecado mismo. Si no buscamos terrenos más altos, seremos arrasados por la convulsión final del pecado en esta tierra. No será suficiente poseer todos los mapas. Conocer todos los peligros y hacer los planes correctos no será suficiente. Hay que buscar el perdón de Dios y colocar nuestra fe en el Salvador Jesucristo. No hay terreno más elevado. No esperemos tiempos mejores. ¿Hay algún pecado que te impide entregarte ahora? No dejes que ese pecado te atrape. Amigo, amiga, ha llegado la hora de despedirnos. Será hasta el próximo programa. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.